Vamos a ver la presentación de lípidos. Uno que hablaremos de los ácidos grasos. Algunas cosas ya las hemos mencionado sobre qué son los lípidos y ya sabemos que son moléculas orgánicas en donde predominan los átomos de carbono e hidrógeno y el oxígeno se encuentra en muy baja concentración. Hemos de decir que estos átomos no son los únicos que vamos a encontrar, sino también vamos a tener átomos de fósforo, de nitrógeno y azufre. Vamos a mencionar, y esto es importante, que como biomoléculas son biomoléculas no polares. ¿Y qué quiere decir esto? Que no van a interaccionar más que con moléculas semejantes, lo no polar con lo no polar y lo polar con lo polar. En este caso, son una de sus principales características es que son insolubles en compuestos polares, pero sí son solubles en compuestos no polares, es decir, otras sustancias orgánicas. Antes de continuar tenemos que recalcar estos dos conceptos que también ya los habíamos visto. Un detergente es una sustancia que tiene la capacidad de remover moléculas mediante interacciones físico-químicas. Estas moléculas que va a remover es lo que nosotros consideramos suciedad. Ahora, ¿cómo se hace un detergente? A partir de un proceso que se llama saponificación. Aquí es en este diagrama, lo simplifico mucho, en realidad es muchísimo más complejo, pero saponificar quiere decir formar un detergente, o sea, un jabón. Vamos a utilizar una grasa, una sustancia alcalina, que bien puede ser hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y como resultado vamos a tener el jabón. Lo anterior es importante porque esto nos va a dar pauta a la clasificación de los lípidos. Los dos grupos de lípidos más grandes vamos a tener a los saponificables, con los cuales podemos fabricar un jabón o un detergente, y los no saponificables. A su vez, los saponificables se clasifican en simples y complejos. De los complejos, pues nosotros ya hemos visto a los fosfolípidos y en algunas otras ocasiones hemos mencionado a glucolípidos y lipoproteínas. En el caso de los lípidos saponificables simples, tenemos a ácidos grasos, ceras y glicéridos. Y de los ácidos grasos vamos a tener a los saturados y los insaturados. Y a su vez de los insaturados vamos a tener a los monoinsaturados y los poliinsaturados. Nada más mencionar rápidamente que de los no saponificables tenemos a los terpenos, sustancias por ejemplo de los aceites aromáticos, los esteroides, que ya en alguna ocasión hemos mencionado que son las hormonas sexuales masculinas y femeninas, y los eicosanoides. Si hablamos de los ácidos grasos, vamos a decir que un ácido graso es una cadena larga hidrocarbonada que va a tener muchos átomos de carbono e hidrógeno. Y solo en un extremo de la molécula vamos a tener el grupo funcional carboxilo, que lo vamos a identificar de esta manera. El grupo funcional carboxilo, por poseer dos átomos de hidrógeno y uno de, perdón, dos átomos de oxígeno y uno de hidrógeno, es la única parte ácida de la molécula, por eso se llaman ácidos grasos. De acá tenemos la fórmula general. En un extremo vamos a tener un átomo de carbono unido a tres hidrógenos, el cuerpo de la cadena, que son puros átomos de carbono con dos hidrógenos cada uno, y el extremo del carboxilo, que es este que estamos viendo acá. De los ácidos grasos, pues tenemos a los saturados, cuya característica principal es que todos los enlaces entre los átomos de carbono, como lo estoy remarcando, son sencillos. Vamos a ver ejemplos de ácidos grasos saturados. Típicos ejemplos: ácido palmítico y ácido esteárico. Los vamos a encontrar en la grasa de la carne. Lo blanquito de la carne es la grasita de la carne y se compone de ácido palmítico y ácido esteárico. En el caso de la mantequilla vamos a decir que es ácido butírico, y en el caso del aceite de coco vamos a decir ácido láurico. Los cuatro ejemplos que tenemos acá son ejemplos de ácidos grasos saturados.
Vamos a hablar ahora de los insaturados, que se clasifican en monoinsaturados y poliinsaturados. ¿Por qué se llaman monoinsaturados? Porque tienen un único enlace doble en sus enlaces de carbono. Este enlace doble va a hacer incluso que la molécula tenga un doblez. Y en el caso de los poliinsaturados vamos a tener más de un enlace doble. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces dobles. Ejemplos de ácidos grasos monoinsaturados. Típico ejemplo, ácido oleico, que lo vamos a encontrar en el aceite de olivo y como parte del aguacate. El ácido oleico tiene esta estructura. Fijémonos que los hidrógenos están en una posición y bueno, aquí tenemos justamente el enlace doble. El enlace doble veíamos que le daba un doblez a la molécula. Y me preguntaban ustedes que si importa que los hidrógenos estén en una posición o en otra. Y de ahí salió el tema de los isómeros cis y los isómeros trans. Si lo tenemos en una posición, va a ser de este lado, literalmente cis significa de este lado y trans significa del otro lado. Aunque la molécula es la misma, funcionalmente va a tener otras características. Si nuestro ácido oleico cis, que es la posición normal, por así decirlo, se cambia a un ácido trans, eh, su función va a ser diferente. En este sentido, mencionamos en la clase que una de las desventajas de los ácidos grasos trans es que tienden a elevar los niveles de colesterol malo que empieza a acumularse en las arterias. Eh, Nada más mencionar que en la naturaleza están los dos ácidos y mencionar que un ácido se vuelve trans por lo que habíamos dicho, la temperatura constante y muy alta cambia de posición los hidrógenos. Vamos a ver ahora ejemplos de ácidos grasos poliinsaturados. Poliinsaturados ya sabemos que tienen más de un doble enlace. Y ejemplos típicos, el omega 3 y el omega 6. ¿Por qué se llama omega 3 y por qué se llama omega 6? Si consideramos el extremo donde no está el grupo funcional carboxilo como primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, en el tercer carbono tenemos el primer doble enlace. 1, 2, 3. Por eso se llama omega 3. Con el siguiente vamos a ver otra vez el extremo donde no está el grupo funcional carboxilo. Primer carbono, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 es donde tenemos el primer doble enlace. Por eso se llama omega 6. Es importante decir que tanto de omega 3 como de omega 6 vamos a tener diferentes isómeros. Independientemente del tipo de isómero, vamos a mencionar que en los alimentos pues los vamos a encontrar el omega 6 fundamentalmente en estos tipos de aceites y en estas semillas, en grasas de animales y en la yema del huevo. Y el omega 3 lo vamos a encontrar siempre, casi siempre en pescados. Estos pescados que llegan a llamarse muy grasos, llegan a llamarse pescados azules. O los vamos a tener algunas otras semillas como las nueces, la soya, la linaza. ¿Cuáles serían las funciones tanto de omega 3 como de omega 6? En el caso del omega 3, pues participa en procesos antiinflamatorios, anticoagulantes, participa en la disminución del colesterol malo y también de los triglicéridos e incluso reduce la tensión arterial. Y en el caso del omega 6, pues reduce los riesgos que conlleva la diabetes mellitus, reduce los riesgos de las enfermedades cerebrovasculares y también participa en disminuir el deterioro mental. De ahí que pues nos mencionen que el omega 6 participa en la memoria y en mejorar los procesos cognitivos. Con esto terminamos lípidos 1, que es ácidos grasos. Posteriormente veremos lípidos 2.